Hola mis teutis, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast Teutianas con mi amiga Constanza Díaz y yo soy Belén Flaquer. Hoy día tenemos ganas de hablar acerca de una temática que ya habíamos abordado en un podcast anterior que tiene que ver con las negligencias parentales. Aquí mi amiga... Probablemente vamos a irnos por las ramas en otras cosas y todo, pero es libre nuestra conversación. Totalmente. Sí, no se esperen que sea así como algo pauteado lineal acerca de esa temática en particular, porque no va a ser así. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos, por querer mirarnos y por querer ser parte de esta conversación que idealmente cambie el curso de cómo se lleva la parentalidad y maternalidad en Chile y en el mundo. Igual antes de comenzar, recuerden suscribirse, darle like al video si les gusta lo que estamos hablando, comentar qué opinan, si tienen algo que contarnos igual. Eso. Igual, quizás contexto, estamos en el Parque de las Esculturas. ¿Verdad? Hay varias cosas pasando alrededor, entonces si de repente, creo que las dos somos bien distraídas de repente, entonces si nos ven así como... wow. Una mosca, un mosquito, literalmente. Bueno, es por eso, hay harto estímulo alrededor. Eso lo puedo editar también. No, pero naturalidad del podcast. ¿Qué situaciones han pasado últimamente en tu vida, Connie, que nos podrían dar luces acerca de maneras que podemos criticar? Porque la verdad es que queremos ser críticas con respecto a lo que no nos parece que es correcto en la maternalidad y en la parentalidad, sin juzgar, que en verdad igual no es un juicio. No desde un pedestal, así como bueno, igual eso a mí me gustaría agregarlo, como lo que quiero contar y lo que quiero como decir al respecto tampoco es como desde un pedestal de hoy soy una madre perfecta, claro, y crío perfecto y pero igual hay cosas que objetivamente como que están bien y otras que están mal. Yeah. Yo ni siquiera soy mamá, entonces... Y aún así sabes que hay cosas que... Tal cual. Es que por eso quería decir que nosotras somos psicólogas, entonces también tenemos una profesión que nos ha educado en torno a qué cosas sabemos que no van a ser beneficiosas para los niños y niñas y qué cosas sí van a ser beneficiosas para los niños y niñas. Entonces es como que vamos a hacer un juicio más que nada desde nuestra profesión y constructivo igual, como poner en la palestra un poco la conversación de quizás reflexionar juntas y con ustedes igual ciertas cosas que son importantes y de hecho las hablamos en Psicoteuti y en Tributeuti como que el afecto, pero eso se va a entender el porqué, pero el afecto es clave y como la atención y todo lo que conlleva el afecto en la crianza es clave para un desarrollo sano, cerebral, físico, etc. Yo tengo mucho que contar con respecto a eso y cómo fue mi experiencia personal en el colegio. Después lo cuento, quizás en otro podcast. Pero, sí. Bueno. Tú me contaste que habíais visto una situación hace poco, ¿no? No me terminaste de contar, pero porque yo quería que todos ustedes escucharan junto conmigo. Sí, fue como que literal pasó le estaba contando y como grabemos esto mejor, grabemos. Sí. Amiga, yo no soy la única que quiere escuchar esta historia. Las incluyo a ustedes, amigas y amigos. Ya, dale, bueno, entonces, comienza de nuevo. Sí. No voy a dar mayor contexto, pero como sí más situado, estaba en una comuna, en Cerrillos, tenía el auto estacionado acá, ponte tú, me iba a subir, me iba yendo, y frente a mí, frente al auto, había una mini placita con juegos, una como mesa con sillas como tipo de ajedrez, se podría decir. Y aquí había una pareja de padres, madre-padre, sentados aquí, el padre tomándose una cerveza, la mamá así como... Y el niño de unos 3, 4 años, diría yo, en los juegos que estaban como
a, no sé, 3 metros de distancia, jugando solito, filo. La cosa es que el niño a cada rato como que hacía gracias y gritaba, mamá, mira, papá, mira, mamá, como tratando de llamar un poco la atención, que obvio, pero no había ni siquiera contacto visual. No, ni siquiera contacto visual ni una respuesta vocal. Hola. Ay, tenemos un visitante. Hola, amigo. Hola, amiguito. Y filo, después el niño como que empezó a pedir ayuda. Decía, ayuda, ayuda, mamá, ayuda, papá, ayuda. Y lo mismo, como que ellos no lo miraban, no le hablaban. Y como que yo estaba así como, chucha, ¿lo ayudo? Como en volada, en verdad necesita ayuda. Y como que traté de mirarlo porque estaba como por detrás de los juegos. Y al final no era como una ayuda de vida o muerte, en verdad era como ayudarlo a subir a otra parte del juego. Ya. Entonces como que creo que no hubiera correspondido que me metiera. Claro. Si hubiera sido como está a punto de sacarse la chucha y no lo están pescando, sí lo habría ido a ayudar. Obvio, claro. Pero bueno, eso como que me chocó un poco ver así como... Me quiero dar un besito. Sí, pues es chocante. Me chocó como, me dio pena que el niño literalmente estaba como pidiendo atención, que no es un lujo, insisto, como... Y no había ni una mínima respuesta, no había una mínima como mirada, no, nada, cero como contacto ni físico, ni verbal, ni no verbal, ni nada, como... Y igual fue como su rato, yo me quedé ahí parada como observando la situación disimuladamente igual, aunque la mamá y el papá ni se inmutaron, no cacharon si había alguien como observando, no, filo. Pero eso fue una situación que quedé como que me sentí frustrada. Quizás si uno, no sé, quizás ahora que lo cuento suena como no tan grave, pero para mí en el momento fue como, oh, weón, ¿para qué tienen hijos, weón? Sí. Yo estaba pensando que, claro, como una situación aislada quizás no es tan grave porque no sabemos cuál es el contexto de esos papás, ¿cachai? O sea, a lo mejor recién les acaban de comunicar una noticia súper grave que tienen que solucionar, no sé, les van a embargar la casa, por dar un ejemplo, ¿cachai? No hay espacio para otros pensamientos, pero si es algo que es reiterado y que se está repitiendo en el tiempo, no, gracias. Y se está repitiendo en el tiempo de no poner atención al hijo cuando el hijo requiere la atención, sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias y yo ahora les pregunto a ustedes en la casa. Ahora yo les pregunto a ustedes en la casa, ¿qué piensan? Así como dense unos minutitos de reflexión, ¿qué creen ustedes que puede pasar con un niño que no recibe la atención cuando el niño la busca? ¿Qué pasa dentro de su personalidad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tipo de autoconcepto va a crear ese niño cuando no se le da la atención que el niño busca? Porque yo creo que pueden haber muchas respuestas. Obviamente aquí nada es blanco o negro, ¿verdad? Tampoco todas las personas tienen las mismas tendencias. Quizás a un niño no le afecta en nada y crece con una autoestima y con un autoconcepto más o menos normal, ¿verdad? O sea, pero ahí entra en juego como la resiliencia que pueda traer el niño como de base, sí, como de cueva, de que en esencia sea muy resiliente y se desarrolle bacán. Sí, tal cual. Pero objetivamente hablando igual no. O sea, lo más probable es que no crezca como con una autoestima firme, segura, que no se va a sentir querido por las figuras principales que su papá, su mamá. Y eso. Sí. Porque al fin y al cabo, lo que yo creo que pasa y que es lo más probable es que el niño crezca entendiendo que su voz no importa. Su voz no hace ningún cambio en el mundo. Su voz
no es un motivo de atención externa, por ende los niños así comienzan a callar y ya el mundo interno ya no quiere salir afuera. ¿Por qué? Porque si sale afuera nadie lo escucha, entonces se queda adentro. Y el problema de eso es que después ni siquiera para ellos mismos o ellas mismas importa. Porque si no importa afuera, ¿por qué va a importar adentro? Y ahí es cuando la gente, son adolescentes que dejan de lado necesidades. Sí. Sus necesidades. Sé que suena súper exagerado, pero ese es el comienzo. Es que son Ese detalles cotidianos que moldean, forman las bases estructurales, tanto como afectivamente como cognitivamente. O sea, el cerebro empieza a armar redes que aprenden ciertas cosas. No sé si ahondar más en este caso en particular, pero hoy día cuando venía en la micro también otra situación. Ya. Una mamá con su bebé en el coche, el bebé había tenido como un año por ahí, y el niño se sacó la zapatilla. Todo esto en todo el camino, en todo el trayecto, la mamá iba como en el teléfono y el niño en el coche mirando como hacia el otro lado. Y la mamá en el teléfono. O sea, el niño iba mirando el entorno, no iba mirando a la mamá. Claro. Ya, ok. Y iba hablando como... La mamá no lo pescaba. En una se sacó el zapato. Yo iba como al frente, entonces como que iba mirando todo y aparte era un niño muy tierno. Y ya el niño se sacó el zapato y un caballero le avisó a la mamá: oiga, se sacó el zapato por si acaso, como que... Sí, es importante porque se puede perder el zapato. Obvio. Suele pasar que el niño lo tira a la chuña y si la mamá no está mirando nada, como que... Perdió la cuestión. No, ni cachar. Filo. Claro. Y la mamá lo que hizo fue como... no te saques el zapato. Y la cuestión era extranjera. Por si pongo otro acento al contar la cuestión. Y como que le ponía el zapato y el niño se lo volvía a sacar, pero así como no en rabieta ni nada, como jugando el niño, ¿cachai? Y el niño se lo volvió a sacar y la mamá le empezó como a pegar así en el brazo. Así como, no te saques el zapato. No, y la cuestión, te voy a dar, y la cuestión... Ay, qué miedo. Y yo así Ay, como... Puta, weón. Y el niño se empezó a pegar, así como... Ay, no. Y yo así como, puta, la weá, como... O sea, para el niño está súper normalizado ese acto de violencia, po. Si lo hace consigo mismo. Y ahí, en todo ese momento, también me empecé a acordar de otras situaciones, otras cosas que he visto, como, no sé... niños que suelen golpear a otros niños y la mamá o el papá o la familia lo corrige golpeándolo. Como, no se pega, ¿no? Como, bueno, ¿cómo le vas a enseñar que no se pega pegándole? No tiene sentido. Los niños, en verdad ya antes estaba la creencia de que la disciplina y la cuestión y que mano firme, mano dura y la cuestión, pero ya se sabe que los niños, uno, aprenden por imitación. Entonces no podéis reforzarle una conducta a través de la misma conducta que querí eliminar. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces no le podéis decir a un niño, oye, no se golpea si le estáis golpeando. Entonces como que puta, van a empezar los jaivas. Sí, van a estar los jaivas. Qué fuerte ver eso y también fuerte creer y entender que hay personas que lo tienen tan normalizado que lo hacen en la vía pública frente al resto como si el mundo avalara algo así, ¿no? Porque, pucha, nosotras estamos en Chile, ya este es un podcast que estamos grabando desde Chile y en Chile ya se conoce las prácticas que son bien vistas por la sociedad y las prácticas que son mal vistas por la sociedad, y no solamente por un tema de juicio social, sino que también por un tema de que se sabe que no es algo beneficioso para los niños y niñas, como acabo de decir antes. Entonces, claro. Existe aquí un sistema de protección a la niñez
¿verdad? Y es un tema que Chile cada vez está más visibilizado. La Connie, tú podrías haber hecho una denuncia, ¿cachai? O sea, obviamente sé que no la vas a hacer porque quizás no fue a un nivel de violencia tal que te diera como para movilizar, detener tu día y dedicarle tiempo y energía a ello, ¿no? Pero en el fondo, si a esa chica o a esa mamá le hubiese tocado una persona que tenía el tiempo, la energía, le podría haber parado los carros, le podría haber dicho, oye, no le pegues, si lo vuelves a hacer yo te voy a denunciar. Claro. Y aparte, ya, imagínate, pongámonos en ese caso, que yo hubiera hecho eso. Ya. No llega a eso no va a decir como, hoy ya ella va a llegar a su casa y nunca más le va a pegar al niño. Como, probablemente le va a seguir pegando y las cosas van a seguir pasando de esa forma. Pero ya no lo va a hacer en público. Claro. O sea, aunque no sé qué es peor. Como una crítica. Sí, no quiero como decir por qué no hiciste eso. Sí. Yo tampoco lo habría hecho. Sin embargo, a donde voy yo es que probablemente ha pasado que se ve violencia y vienen personas a detener esa violencia. Por lo menos en Chile, ¿cachai? Y una vez, de hecho, también vi una cuestión así como al frente de mi edificio, fui a comprar y una mamá con su hijita en coche y otra hija un poco más grande caminando al lado. Y la niña estaba como llorando, la del coche, y la mamá viene y le pegó así un charchazo en la cara. Y era una guagua de 2, 3 años. Y ahí yo no pude no pude callarme y como que le dije, oye, ¿cómo se te ocurre pegarle a la guagua, weón? Esa weá no se hace como... ¿Tú crees que va a dejar de llorar? O sea, como... De hecho sí, como que ¿cuál es la lógica? Bueno, quizás en ciertas mentes como que no se hace esa reflexión de hoy sí, si mi hijo está llorando, lo que necesita es contención, un abrazo, una conversación, no sé, como apapacho, sino que cállate, ¿cachai? Como, sí. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Sí, es cuático. Pero esos son criterios que se van heredando, pues, y al final están repitiendo los patrones con los que fueron criados o criadas, pero ahora existe este tipo de modernidad donde uno puede aprender, ¿no es cierto?, donde uno puede ya empezar a limpiar todas esas basuritas con las que nos criamos. Y también mencionar, Chile adhiere a los derechos de los niños, como que en algún punto se firmó un tratado, no recuerdo fechas ni nada, pero de adherencia a los derechos de la infancia. Entonces, gracias a todo eso se han hecho programas y todo que quizás muchos no son tan efectivos, pero en los SESFAM, en los consultorios donde las personas se atienden, que quizás no tienen acceso a salud privada, también hay acceso a programas de acompañamiento a los padres, a las madres, de habilidades parentales, de gestión como emocional, y que son gratis. Entonces creo que es ya bueno no mencionarlo como por si alguien está viendo esto y se siente sobrepasada, no sabe qué hacer, o sobrepasado y no sabe qué hacer, y no tiene las lucas quizás para pagarse un taller o algo. Existen estos programas en los consultorios y de hecho en los jardines también. Chile Crece Contigo, creo, no sé si lo iban a sacar, lamentablemente no, les redujeron el financiamiento, pero bueno, creo que todavía existe. Sí, todavía existe. Pero herramientas hay, si no basta como con googlear o con los reels que salen o con los que hacemos nosotras. Es que no hay excusas hoy en día, si al fin y al cabo también podías hasta hablar con ChatGPT para que te dé herramientas parentales, aunque suene súper absurdo, un robot sí te puede guiar. O sea, es real. Si tú te sentís sobrepasado o sobrepasada porque tu hija o hijo llora mucho o se comporta de cierta manera que para ti no es normal, puedes preguntarle a ChatGPT qué puede estar ocurriendo. No estoy diciendo diagnosticar a tu hijo y a tu hija, por favor, no confundas, pero sí te puede dar ideas, ¿no? Te puede dar ideas sobre cómo sobrellevar una situación donde tú te sientes sobrepasado o sobrepasada. Entonces, claro, no hay excusas para no informarte, educarte o buscar ayuda. Básicamente, eso es como lo primero que podías hacer también, buscar ayuda.
Sí. Sí, en el fondo, si ya no basta con la posible acceso a información que tenemos en el teléfono, también están los SFAM, los consultorios, en los mismos jardines. Yo sé que si hay un caso de un niño que quizás tiene mucha desregulación emocional, que quizás ni las tías están pudiendo llevar. Quiero decir algo muy importante acerca de eso. Dímelo. Los niños no tienen desregulación emocional. Eso está muy, muy mal dicho. ¿Por qué? Porque los niños no nacen regulados emocionalmente. Entonces, para que exista la desregulación emocional, primero partimos de la base de que están regulados, pero los niños no nacen regulados. Entonces, no pueden estar desregulados. Esa es nuestra labor como adultos, enseñarle a los niños una regulación emocional para que más adelante, cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, aprendan a regularse cuando se desregulan. ¿De qué? De esa regulación que nosotros como padres, ¿verdad?, hacemos cuando son niños. Pero el niño que está llorando porque tiene hambre, el niño que está llorando porque se frustró, el niño que está llorando porque tiene frío, no es que esté desregulado emocionalmente, es que simplemente está viviendo, está mostrando sus emociones, está pidiendo ayuda, ¿no? Está pidiendo un soporte, mamá, papá, porque tiene frío, porque necesita que le pasen un polerón, por decir algo, ¿no? Pero no es que esté desregulado emocionalmente. Nosotros, yo misma, todos ocupábamos esa palabra, ocupamos con toda la normalidad del mundo para, en el fondo, asumir que el niño debería estar completamente regulado la mayoría del tiempo, cuando no es así. Su normalidad es esa que le llamamos desregulación. Bueno, pero igual entiendo a lo que va, pero igual en temas técnicos, ponte tú en lenguaje, educadoras de párvulo, tías del jardín o psicóloga infanto-juvenil, todavía se utiliza ese término, claro. Sí. Porque ponte tú, a lo que iba adelante, como en los jardines de Junji o de Integra, por ejemplo, si hay un niño que quizás está siendo difícil de llevar, incluso por las educadoras de párvulo, las técnicos, también pueden pedir la ayuda externa al programa de Chile Crece Contigo para que pueda ir, trabajar con las tías, trabajar con el niño, verlo in situ, claro, y trabajar con los padres también, enseñarles las herramientas para aprender al manejo de estas como, no sé, es que es mal llamadas pataletas, qué sé yo. Pero ¿sabéis qué, amiga? Yo entiendo que todavía quiero movernos porque estamos a contraluz. Ya, espérate, que lo que quería decir es que igual esto, ya, yo entiendo que se le llama desregulación emocional, ¿verdad?, en la normalidad, pero igual es algo que está cambiando y es necesario de cambiar. Nosotras, chiquillos y chiquillas, con la CONI estamos haciendo un diplomado de inclusión y diversidad, y esto es una de las cosas que aprendí en ese diplomado, ¿cachai? Entonces, todo esto es nuevo, implica un cambio en la educación, que va a ir lento, ¿verdad? Va a ir súper lento. Personas como nosotras, ojalá en un futuro cercano podamos empezar a capacitar con respecto a esto a los docentes, pero claro, igual es un paradigma que cambia todo, po. Entendiendo también de que el lenguaje construye realidad, claro, y por exacto. Eso la importancia también de lo que estás diciendo, como, claro, como tener esa consideración al momento de hablar de desregulación, porque claro, va a cambiar el labor del niño y niña. Sí. Porque dejas de asumir que su status quo es la regulación emocional y empiezas a enseñarle cómo regularse. Y yendo más como a lo específico de esto también, que quizás se sabe a términos generales, pero no está de más decir de que, claro, ninguna persona nació sabiendo sobre las emociones, y de hecho muchas veces yo diría que el 95% de los adultos no sabe regularse, no sabe sobre las emociones, no hay un vocabulario emocional como tan amplio, que igual lo hemos abarcado en otros videos. Entonces, como entender primero de que los primeros años de vida el cerebro no tiene la capacidad de regularse emocionalmente, no hay capacidad.
¿Ya? No viene de eso. Porque no sabe si tiene pena, si tiene rabia. Claro, entonces la labor de una como mamá, papá o cuidadora, es linkear como tienes rabia porque pasó esto, tienes pena porque pasó esto, mira, hagamos esto, ¿cachai? Contención, como ir construyendo ese lenguaje y ir linkeando la situación a la emoción para que así el niño o la niña vaya aprendiendo después a identificarlo por sí mismo, po. Es algo que se tiene que construir desde la base y el último peldaño es la regulación. Sí. Entonces no podemos pensar tan ilusoriamente que un niño o niña que ni siquiera ha sabido cómo identificar su propia emoción, ¿verdad? Describir su propia emoción, va a saber regularla, po. O sea, es ilusorio, es falso, es básicamente imposible. Entonces no podemos hablar de un niño desregulado, ¿cachai? Hablamos de un niño que está expresando lo que le pasa, nada más que eso. A quien tenemos que enseñarle que entienda qué le pasa, Claro. primero, que pueda gestionar ese qué le pasa para poder después de un entrenamiento que dura años, porque ojo, tampoco es algo que pueden hacer los niños de 2, 3 años. Como les decimos, todavía hay adultos que ni siquiera siendo adultos saben regular sus emociones. Entonces, es una cosa que se tiene que ir construyendo a lo largo del tiempo, que puede tomar mucho tiempo para algunas personas, como puede tomar poco tiempo para otras, porque de eso se trata la diversidad, ¿verdad? La neurodiversidad que existe en el mundo. Todos los cerebros son diferentes y todos los cerebros también se regulan de maneras diferentes. Y ese descubrir el cómo yo me regulo es todo un trabajo. O sea, yo me tomé muchos años en darme cuenta que hacer yoga me regula, por ejemplo. Claro. O sea, si yo hubiese sabido eso desde que soy chiquitita, pucha, mi mamá habría estado, pero encantada teniendo a la niña ahí en la pieza haciendo yoga todo el día, ¿cachai? Pero no es así y también es algo que obviamente se va construyendo. Claro, Pero claro, no es tan simple. Desde la primera infancia, claro, hacer yoga ayuda hoy en día, pero desde la primera infancia se va construyendo pasito a pasito con cosas como tienes rabia ya, quizás es una rabia, una ira, que ya es como ira es la rabia ya, pucha, gritemos en la almohada, Claro. juntas. No sé, dibujemos así, rayemos los papeles, no sé, como saquemos la intensidad así que cuando no se sabe cómo gestionar, probablemente en un niño o una niña se va a expresar en golpes, en dejar la escoba y botar cosas y golpear a los padres, a las madres y a quien tenga en el camino, morder, etc. O que llore. También. Porque sí. El llanto es el sabio remedio. O sea, por algo existe el llanto, por algo existen las lágrimas que son si no son más que una materialidad de nuestra emoción convirtiéndose en algo material, sólido, ¿no es cierto? Bueno, no es sólido, es líquido, pero material. Pero entonces si el niño tiene rabia, tiene pena, que llore, que se demore todo lo que tenga que llorar. Mira, ¿sabes qué? Podemos ir a la pieza, llora un rato y luego cuando ya te sientas más aliviada, ven a buscarme, yo estoy aquí para ti. O pero también, no, cállate. ¿Quieres llorar aquí? También. En mis brazos, aquí apapacho, llora aquí en mi hombro. Que a veces los niños se enojan con los papás, po. Claro. Entonces, o sea, cuando el llanto es un enojo con la mamá y el papá, obviamente que no quiero verte, ¿eh? Claro. Ahí, oye, ok, ya llora un rato, pero yo estoy aquí para cuando se te pase. Sí. Como que ese era el contexto en el que yo me estaba imaginando. Ahí también la importancia de que todos los que somos mamás, papás, cuidadores, o que tengamos niños, bebés cerca, podamos ir aprendiendo a gestionar primero lo propio, porque claro, de repente sin saber nada nos vemos enfrentados a un niño que está ahí gritando y botando cosas y uno igual como que como ¿qué hago? Está totalmente. Entonces aprender también herramientas y aprender que de repente va a querer un abrazo, aprender que de repente nos va a mandar a la cresta y va a querer patalear solo en el suelo, no sé cómo, pero estar ahí para darle a entender al niño, a la niña que estoy aquí, está ahí en un espacio seguro, no sé, como primero nosotros educarnos para poder autorregularnos frente a esta situación
no maximizar tampoco, como si el niño está gritando, yo voy a ponerme a gritar también y cállate. Como que pasa mucho, lamentablemente. Sí. Y lamentablemente es como normal, de que está normalizado, pero es ahí como la importancia de informarnos, de llenarnos de herramientas y para poder primero uno y después poder gestionarlo con nuestras infancias. Y no podemos olvidar que las personas aprenden por imitación, por lo tanto, si el papá, la mamá identifica sus emociones, las puede comunicar, ¿no? Decirle quizás a esa criatura, mira, ¿sabes qué? En este momento yo me siento de esta forma, por lo tanto voy a respirar, y al fin y al cabo el niño va a hacer lo mismo consigo mismo, porque está viendo que la mamá y el papá gestionan sus emociones de esa manera. Por lo tanto, esa va a ser su escuela. Ni siquiera esa mamá o ese papá ni siquiera luego va a tener que enseñarle al hijo cómo hacerlo. El hijo lo va a hacer de una manera automática. ¿Por qué? Porque se está criando con esa escuela en la casa. Entonces, si eres mamá, papá primerizo, tu bebé es muy chiquitito todavía, estás a tiempo de crear ese personaje, ¿no? Ese personaje que habla de sus emociones, que identifica sus emociones y que le muestra al niño o a la niña cómo gestiona sus emociones. Y esa criatura luego, con toda la facilidad del mundo, va a hacer lo mismo, te lo aseguro. Sí. Así que sí. Yo creo que vamos cerrando el podcast. ¿Te tinca? Sí. Porque ya es de noche, la verdad ni siquiera sé muy bien si nos ven. Espero que sí, se fue toda la luz. Y ahora vamos a ir vamos a ir a disfrutar de un show de los Jaivas. ¡Yuhu! Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el podcast, regálanos un like, te puedes suscribir, sí. Nos puedes también dar un comentario de qué te pareció, si quieres darnos una opinión con respecto a las temáticas. Nosotras no somos dueñas de la verdad, ya no somos dueñas de esta materia, también estamos en pleno aprendizaje constantemente, nunca vamos a dejar de aprender, por lo tanto, si tú tienes algo que enseñarnos, nosotros estamos súper abiertas a ello. Sí, leemos siempre los comentarios, así que coméntenos, cuéntenos opiniones, historias, lo que quieran ahí abajito. Adiós, chao. Compártenos.